mercados financieros en México han venido cayendo en los últimos días por varias razones. Una de ellas fue la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco, pero otra razón es una iniciativa que se ha presentado en el Senado por parte del partido mayoritario, hegemónico, Morena, que prohibiría las comisiones bancarias, o por lo menos muchas de las comisiones bancarias. ¿Por qué están reaccionando así los mercados? ¿Cuáles serían los resultados de la aprobación de esta iniciativa? Vamos a conversar con Jorge Suárez Vélez. Él es analista financiero desde hace muchos años, colabora en varios medios de comunicación, es autor de varios libros, entre ellos La próxima gran caída de la economía mundial. Jorge Suárez Vélez, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. ¿Es necesario que los bancos cobren comisiones? Absolutamente. El incentivo que tiene un banco, por ejemplo, para poner un cajero automático, lo cual nos conviene a todos, digamos, tenerlos al alcance, es que pues, tiene que devengar ese costo recibiendo una comisión por ello. Particularmente en México las comisiones son importantes porque en mercados desarrollados el negocio convencional, digamos, del banco es prestar dinero. Entonces, tú tienes gente que deposita, le pagas una tasa más baja que la que cobras cuando prestas dinero. En México ese tipo de actividad es muy limitado y cuando... ¿Muy limitado porque no se piden tantos préstamos? No, pues porque no hay Estado de Derecho. O sea, porque cuando alguien no te paga no hay forma de cobrar. No hay forma de cobrarlo. Para que tú tengas una idea, si en España un banco da un crédito hipotecario, el banco se va a hacer del inmueble en menos de un año. En México te podría tomar 5 o 6 años el procedimiento si es que algún día lo llegaras a realizar. O sea, la realidad es que cuando nosotros hablamos de que México necesita Estado de Derecho, en este tipo de actividades donde se nota, donde se vuelve difícil que tengas el recurso legal para poder hacer un negocio bancario convencional, por lo cual acabas dependiendo de cosas como comisiones por servicios. Muchos nos comparan con España y con Estados Unidos. Veía yo, de hecho, un trabajo periodístico en el que se señalaba que las comisiones bancarias en México son menores que las de Argentina, Brasil, Chile, Perú, en fin, los países latinoamericanos con una economía similar a la nuestra. ¿Ellos tienen los mismos problemas que nosotros? Sí, aunque en algunos de estos mercados, como por ejemplo el chileno, se ha desarrollado mucho más un mercado de crédito. De hecho, la penetración de crédito en México es inferior a varios de estos países que me acabas de mencionar. Entonces, claramente el entorno legal no ha permitido esto. Y una parte muy importante que hace que no se desarrolle es la enorme informalidad de nuestra economía. El que tengas esta economía donde todo es operación con cash, donde una persona que llega a pedir prestado no tiene un récord de salarios, de una antigüedad laboral, etcétera, pues hace muy difícil que le prestes dinero contra su palabra. Entonces, este tipo de temas en México nos han pegado mucho. ¿Qué ocurre en otros países del mundo? En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, ¿se cobran comisiones bancarias? Se cobran comisiones por todas estas cosas que se está diciendo. Lo que pasa es que las comisiones pueden ser un poco menores porque los bancos dependen menos de ellas. Pero hay diferencias importantes. Por ejemplo, yo, como sabes, llevo muchos años viviendo en Estados Unidos. Yo he ido a una sucursal bancaria por necesidad de un servicio 2 veces en más de 20 años. Aquí todo se tiene que hacer en las sucursales. Los costos para los bancos de este tipo de operación son mucho más altos. El costo de tanta operación con cash es mucho más alto. Entonces, realmente los entornos no son comparables. Y una cosa que de entrada no es comparable es que un depósito a plazo en un banco en Estados Unidos te paga el 1 por el mismo plazo que en México te paga el 8. O sea, son entornos diferentes y por eso a veces cuando comparamos rentabilidades es engañoso. O ni siquiera. Bueno, en Citi te pagan 0.5% si estás hablando de depósitos de 90 días, ¿no? Que aquí en México sí te pueden dar 8% por eso. Exactamente. Y yo creo que algo que es muy peligroso, porque lo que tú empezaste diciendo es por qué los mercados reaccionan negativamente a esto. Claro. Algo muy importante es cuando ves que hay un gobierno que tiene la tentación de regular las utilidades. O sea, ¿cuánto es mucha utilidad? O sea, si tú eres súper eficiente y tienes una utilidad del 12%, eso es mucho, 12.5 es excesivo, 11.9 eso sí. Entonces, o sea, ¿cuál es la lógica? O sea, la realidad es que si lo que queremos es que los bancos tengan una operación que sea justa y niveles de cobros justos, lo que hay que hacer es incrementar la competencia. ¿Hay suficiente competencia bancaria en México? Yo creo que no, y yo creo que los bancos sí se han protegido, por ejemplo, de todas estas actividades nuevas de fintech, ¿no? Que
que te permitirían una actividad de intermediación bancaria sin tener sucursales, por ejemplo, sí se han defendido como gato boca arriba porque saben que eso les va a impactar a su rentabilidad. Este es el tipo de área donde sí deberían de involucrarse el entramado legal. ¿Tenemos una ley de fintechs ahora? ¿Es buena o es mala? Yo creo que es demasiado restrictiva. O sea, yo creo que sería positivo para todos que este tipo de actividades si quisiéramos realmente ayudar a los consumidores, sería mejor liberalizar las fintechs que tratar de reglamentar las Absolutamente, particularmente porque mucha de la actividad que están haciendo fintechs lo que permiten es que puedas dar servicio o intermediación financiera, servicios, por ejemplo, sobre el ahorro, a gente que tiene cantidades mucho menores. Porque dado que no tienen sucursales, dado que tienen otras condiciones que les permiten cierta rentabilidad. Yo creo que el tema es injusto para los bancos que a los bancos los obligues a tener un montón de requisitos y a estas nuevas empresas, ¿no? Yo creo que... ¿O deberíamos abrirlo a todos? Yo creo que lo que habría que hacer es homogenizar temas que tienen que ver, por ejemplo, con capitalización de los bancos. Eso sí, o sea, no podrías permitir que alguien de estas entidades operen sin capital, mientras que al banco le pides un montón de capital. O sea, yo creo que sí hay que sentarse a ver qué sería lo justo, pensando en que lo que tú quieres es estimular inversión en el sector y competencia. En el momento que lo único que haces es limitar la regulación, está haciendo exactamente lo opuesto. Está haciendo que los bancos ya no vayan a querer invertir y que el afectado va a ser el que ahora va a tener que caminar kilómetros y kilómetros porque no tiene un cajero automático a la mano. El primer golpe, de hecho, en los mercados se sintió con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué reaccionaron así los inversionistas? Primero, porque es una inversión que era absolutamente indispensable para México. Segundo, porque es un país que tiene las limitaciones de gasto público que tiene México. El tirar a la basura más de 5,000 millones de dólares es extraordinariamente irracional. Se ha hablado mucho del aeropuerto de Texcoco en términos de la importancia que tiene para los pasajeros, pero algo muy importante también es la carga. O sea, México es un país que comercia mucho. O sea, México exporta más manufacturas que el resto de Latinoamérica sumada. Para México, el poderse insertar en las cadenas de valor internacionales con un aeropuerto de primera línea era muy importante. Mucha de la carga más esencial para cadenas de abasto se transporta por avión, porque son partes que tienen valores, precios muy altos, porque son piezas que son urgentes, que de repente estás deteniendo una máquina, digamos, por no tenerla, cosas así. En el momento que ya no vas a tener esto, pues eso implica que México va a tener... Sí, va a perder competitividad internacional. Había una especie de luna de miel entre los inversionistas y Andrés Manuel López Obrador. Durante la campaña no se preocuparon por las afirmaciones de López Obrador, se preocupaban por Donald Trump en los Estados Unidos. ¿Qué ha cambiado ahora? Yo creo que había dos narrativas alrededor de López Obrador. Se pensaba que iba a moderarse una vez que se acercara al poder y que iba a ser absolutamente pragmático. Lo que se vio con el aeropuerto es que ese pragmatismo estuvo ausente y que estuvo dispuesto a sacrificar algo de enorme importancia por una necedad, o sea, un proyecto alternativo que realmente no está ni siquiera evaluado, donde sabes que las agencias internacionales te han dicho que no funciona, donde ninguna aerolínea internacional va a operar en Santa Lucía. O sea, lo que se percibe es que hay una falta de seriedad en una decisión de este tamaño y lo que preocupa es que aparte se avale con una consulta que fue una consulta a modo y abiertamente ilegal. Lo que preocupa es qué otras cosas podrían hacerse por este tipo de mecanismo y México está yendo en la dirección opuesta nuevamente. O sea, no estás hablando de cómo vas a fortalecer Estado de Derecho, cómo vas a fortalecer estabilidad institucional, cómo vas a incrementar competitividad, cómo vas a incrementar competencia. O sea, es al contrario. O sea, lo que se está percibiendo es un autoritarismo, digamos, en el proceso de decidir. Aquí en México, cuando uso una tarjeta de débito, si retiro del mismo banco en el que estoy, no me cobran comisión. Si retiro de otro banco, de una red distinta, me cobran por medio 30 pesos. Pero en Estados Unidos me cobran $3 o $4, que es bastante más caro. ¿De dónde surgió la idea de que en Estados Unidos no se cobran comisiones? No tengo idea, porque la lógica es la misma. El banco lo que está haciendo es amortizando esa inversión en este tipo de o sistemas o de equipo físico. Y eso, o sea, el primer beneficiado de que los bancos hagan este tipo de inversión es el usuario. O sea, lo que tú quieres es tener acceso inmediato a cash y no tener que moverte demasiado. ¿Qué pasa si se prohíben estas comisiones?
quiénes van a pagar, qué vamos a ver. Lo que vas a ver es mucho menor inversión y seguramente lo que va a implicar es que la gente va a tener que ir mucho más a las sucursales, va a haber menos infraestructura de este tipo, va a ser mucho más cara la operación hacia los bancos y seguramente el banco, o sea, o deja de darle servicio a los que tienen poquito porque pues, es muy poco rentable, o les vas a tener que cobrar por alguna otra parte. Entonces, o sea, no hay cómo. O sea, esto es un negocio, o sea, no es caridad. De hecho, alguien me decía recientemente que antes había un solo cajero automático en Tequesquitengo, por ejemplo, pero que se lo robaron, el cajero completo, pero que ya nadie se ha interesado en poner un nuevo cajero automático. En toda esa zona no hay un cajero automático. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre precisamente por esto, o sea, porque no se dan las condiciones claras. Por ejemplo, en Estados Unidos algo que ocurre con frecuencia, tú vas mucho a Nueva York, donde yo vivo, o sea, tú ves que en todas las misceláneas, digamos, hay cajeros. Así es. Esos son contratos que el de la miscelánea puede hacer, donde recibe parte de esa comisión que se cobra cada vez que alguien llega a sacar dinero, es para el dueño de ese establecimiento. Que además lo cuida, que además, es claro, un ingreso, ¿no? Es un ingreso y aparte le da tráfico a la tienda, entonces todo el mundo gana. Pero yo creo que, o sea, hoy la disponibilidad de cajeros es tremenda. Lo otro que estamos viendo también es que en un mercado desarrollado el uso del cash es cada vez menor. En México, dada la informalidad en la economía, sigue siendo muy alto todavía el uso. O sea, el camino de largo plazo donde se tiene que ir México es formalidad en la economía, es el tener capacidad de que se estimule la inversión en este tipo de actividades y ahí el que siempre va a salir ganando es el usuario. Cuando Ricardo Monreal mandó la iniciativa para prohibir las comisiones bancarias, salieron al paso tanto el equipo de Carlos Ursúa como el propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador y dijeron no vamos a cambiar las reglas en 3 años. ¿Qué significan esos 3 años? Pero además vemos ahora que Ricardo Monreal dice que le da igual, que él va a seguir manteniendo la iniciativa. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que ahí hay un juego político interesante donde están jugando, como dirán en inglés, el good cop, bad cop, ¿no? O sea, donde yo creo que lo que quiere el observador es quitarse él de encima ese tipo de presión y por decir, mira, pues el legislativo es independiente, yo no hay nada que pueda hacer ahí, ¿no? Y yo creo que Monreal está encantado de estar jugando ese papel. Pero por el otro lado, sé de una llamada en conferencia que se hizo con algunos inversionistas asiáticos que invierten en un banco mexicano. Y cuando se habló de este tema de los 3 años, lo que estos asiáticos dijeron, oye, nosotros no vamos a invertir en un banco con una perspectiva de 3 años. O sea, necesitamos mucho más claridad. Entonces, yo creo que este gobierno tiene que darse cuenta de que el lenguaje importa, la actitud con respecto a las inversiones importa, el pensar que puedes legislar sobre la actividad económica así es totalmente contraproducente y que eso se va a materializar en mucho menor inversión. Particularmente lo estamos haciendo cuando competimos mucho contra Brasil y Brasil lo que está diciendo es que van a empezar un proceso de privatizaciones. Entonces el dinero va a tener algún lugar a donde irse que va a ser mucho más rentable. Ricardo Monreal dice que a él no le importan los mercados, que a él le importa la gente, el consumidor y que no tengan que pagar comisiones. ¿Qué opinas? Pues que él se va a dar cuenta que el primer impactado por el mercado es exactamente la población a la que dice que quiere proteger. O sea, el que va a perjudicar con que esta inversión desaparezca va a ser precisamente el usuario que más necesita de ella porque no tiene alternativas. Esto no perjudica tanto al rico, perjudica al que está en el margen, al que está en la parte más baja de la provisión de sus servicios. Yo quiero agradecerte, Jorge Suárez Vélez, esta conversación como tantas otras que hemos tenido. Con mucho gusto. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.